Saludamos a los amigos del programa Historia de la Iglesia. En una entrega anterior comenzamos a analizar cómo el pensamiento moderno, en especial cómo a través de los racionalistas, empezó el apartarse de los absolutos, más específicamente de descansar en la revelación que Dios hace por medio de su palabra a las preguntas básicas sobre Dios, el hombre y la relación de este hombre con el mundo que le rodea y el Dios que le creó, poniendo, en el caso de los racionalistas, al apartarse de estos absolutos, toda autoridad para el conocimiento de la verdad estrictamente en el uso de la razón misma y no en la revelación, tal y como lo hizo Descartes. Hoy continuaremos viendo acerca de la historia de la evolución del pensamiento moderno. Los filósofos ingleses criticaron el racionalismo de Descartes y sus seguidores lo llamaban con razón el racionalismo dogmático, porque partían de la razón y la aceptaban como si se tratase de un dogma, cuando en realidad era una mera hipótesis. Los filósofos racionalistas no se preguntaron qué era la razón misma y cuál era su funcionamiento, de manera, o de qué manera, mejor dicho, se elaboraban las ideas que venían a este pensamiento. Esto es lo que los filósofos ingleses iban a estudiar, aunque no por ello salieron de la mentalidad racionalista propiamente dicha que caracterizaba la filosofía moderna. Estos filósofos ingleses racionalistas pretendían encontrar la verdad analizando, en primer lugar, la razón por medio de la razón misma. Por eso examinan, en primer lugar, cómo elabora la razón los contenidos y cuáles son los elementos de los que parte. Para ellos, la razón no era un depósito de ideas y principios de los cuales partir para investigar la realidad, sino que la razón era una máquina cuyo mecanismo debe conocerse para descubrir el origen de las cosas reales. Uno de estos personajes importantísimos en la historia de la filosofía y más concretamente de los empiricistas fue John Locke, inglés, y Locke desconfiaba del método de Descartes porque parte ese método de Descartes de la existencia en nuestro espíritu de ideas innatas, es decir, que nacen con el mismo espíritu y vienen con nosotros, como por ejemplo la idea de Dios o la idea de las matemáticas. Y Locke comienza afirmando que primeramente no tenemos en nuestro interior tales ideas, sino que nuestra alma al venir al mundo es como una hoja en blanco o una tabla lisa, o lo que se llama en latín la tabula rasa, en las cuales por medio de los sentidos van a incorporarse las ideas. También Locke decía que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de la realidad por medio de la experiencia. Desde nuestro nacimiento, nuestros sentidos comienzan a captar la realidad exterior y a grabarla en nuestro interior. Si no son admisibles, según este postulado, las ideas innatas, entonces todo lo que sabemos es adquirido. Y cuando Descartes hablaba de idea, se refería a los conceptos universales y abstractos, pero cuando Locke habla de idea, se refiere a todo lo que el sujeto piensa, recuerda, imagina, etc. Es decir, todo el contenido de su conciencia. Ahora, siguiendo la línea del pensamiento, si adquirimos ideas por medio de la experiencia y de ella procede todo nuestro conocimiento, que es lo que es el empiricismo en sí, las ideas pueden ser de dos clases. Primeramente, la sensación, es decir, la percepción de la realidad exterior mediante los sentidos, y la reflexión, es decir, la percepción de nuestras realidades interiores mentales, los pensamientos y creencias. Por consiguiente, sensación y reflexión son las dos fuentes de donde brota nuestra experiencia, o lo que es lo mismo, los dos caminos por los que entra en nuestro espíritu todo conocimiento. John Locke distinguió dos clases de ideas, las simples, que son las adquiridas
por un sentido como la vista o el olfato, o por varios sentidos como cuando comemos, vemos y gustamos la comida, o por la reflexión como cuando analizamos los sabores de una comida y tratamos de determinar las especies particulares que en ella hay. En cualquier caso, lo que caracteriza estas ideas es que el sujeto las ha recibido pasivamente como un fruto de la experiencia. Las ideas compuestas son aquellas que el sujeto ha construido mediante la asociación de varias ideas simples, dando lugar a ideas complejas a las que llega en virtud de una actividad consciente del sujeto. Aún las ideas imaginarias se componen de ideas simples. Por ejemplo, la sirena es una conjunción de una mujer con un pez, dos ideas simples que generan una compuesta. En consecuencia, toda idea compuesta es susceptible de analizarse y descomponerse en las varias simples que la integran y que son, en definitiva, los últimos elementos constitutivos de nuestro conocimiento. Y como esas ideas simples han sido adquiridas por la sensación y la reflexión, hay que afirmar que todo conocimiento procede en última instancia de la experiencia en cualquiera de sus dos manifestaciones. Así es que en resumen tenemos estos siguientes conceptos. Primeramente, no hay ideas innatas. Todo nuestro conocimiento nace de la experiencia y se deriva de ella. Segundo, el alma para ellos es una tabla rasa, no trae nada a priori, no trae nada consigo y solamente a través de la experiencia, según ellos, puede adquirir conocimiento. Y tercero, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. En conclusión, a donde esto nos lleva es lo siguiente: rechaza todas las religiones vigentes y quiere fundar una nueva religión que sea aceptada por el sentido común. Recuérdese que en Europa había una inmensa variedad de movimientos religiosos en ese momento, en especial en Inglaterra, y que estaba trayendo confusión a las personas. Pero, sin embargo, ellos admiten la necesidad de una religión natural y racional y cree que Dios es el principio racional supremo que crea el mundo y sus leyes inmutables. Sin embargo, estas personas decían que ese Dios creador se había desentendido de ese mundo y que dejó que funcionara de acuerdo a esas leyes que él mismo había creado. En definitiva, esto es lo que se llama el deísmo. Dios, según ellos, o lo veían ellos, ese era el gran relojero que crea su mundo y lo ha dejado sus leyes sin una intervención directa de él. Renuncia, según ellos, a su soberanía y a los milagros, ya que no interviene en la naturaleza. Aunque John Locke no era un ateo, por el contrario, él pensaba que ayudaba a la fe cristiana a establecerse como una fe racional, el efecto era todo lo contrario. Locke no negaba la revelación como fuente del conocimiento, él decía que era parte de la experiencia, ya que nos llega esa revelación a través de los sentidos, el oído, la vista. Sin embargo, las implicaciones de su planteamiento se fueron muchísimo más lejos que lo que él hubiese querido y causaron un daño extraordinario a la fe cristiana. ¿Dónde deja esta teoría de el empiricismo a la fe? Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si esta teoría es cierta, ¿podríamos establecer como verdadero el mundo espiritual al cual no podemos percibir por los sentidos, ya que, según ellos, la realidad es el fruto de lo que mis sentidos perciben? Teorías como estas creaban dudas en los hombres, quienes mirarían con mucha suspicacia todo lo que no podía ser probado como científico y creaban así las bases para el escepticismo, para la duda, para el ateísmo y para el materialismo. Pero también la reacción iba en otro sentido a la inversa. También generaron un idealismo que negaba la realidad de las cosas como son. Ahí nos llevó estos principios racionalistas y más particularmente el principio del empiricismo que estamos estudiando hoy. Otra figura importante en la historia del empiricismo y de la filosofía inglesa fue George Berkeley, y otro que vamos a ver más adelante fue Hume. En el caso específico de George Berkeley, quien nace en 1685, quien partiendo de las últimas conclusiones alcanzadas por Locke extrae de las mismas todas las ideas en ellas implícitas,
llegando así a un marcado idealismo. Se fue al otro extremo del idealismo. Por ejemplo, Berkeley se enfrentaba a Locke para poner en duda la existencia misma de las cosas. Y él sostenía que las cosas existen solamente en la medida en que la percibimos, pero que cuando la dejamos de percibir, dejan de existir. Es decir, si yo veo un balde de agua enfrente de mí, ese balde existe, en tanto que yo estoy viéndolo, lo estoy percibiendo. Pero cuando yo le doy la espalda y dejo de verlo o de percibirlo, decía él, eso deja de existir. Aunque en realidad sigue existiendo porque Dios lo sigue percibiendo en su omnisciencia. Esto decía este filósofo. De esto se deduce que la materia no existe en sí mismo, que es Dios quien coloca en nuestra mente la idea de las cosas y por eso las percibimos. Y esto es el idealismo extremo del que estábamos hablando, donde el sujeto es el que da identidad o que hace las cosas reales. Las cosas no son reales en sí mismas, sino la percepción del individuo las hace reales. La frase que lo identifica es: ser es ser percibido. Según este punto de vista, hay dos conclusiones. O bien, Dios ha creado el mundo, y entonces el mundo existe realmente fuera de nosotros, el idealismo objetivo. O bien, Dios ha creado una ilusión del mundo, dándonos ideas que no corresponden en nada objetivo. Dios sería entonces un impostor cósmico que habría engañado a toda la humanidad, pero sea, querido oyente, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todavía se iba a dar un paso más en este análisis demoledor de esos empiricistas británicos, con el filósofo David Hume, que nace en 1711 y muere en 1776, el cual llega a poner en duda la relación entre causa y efecto, afirmando que no existe un vínculo real entre ambas. Nosotros percibimos una relación de fenómenos, decía él, pero no necesariamente podemos decir que estén encadenados. Por ejemplo, si tomamos madera y la quemamos y obtenemos ceniza, Hume dice, lo único que podemos afirmar es que estamos ante una sucesión de fenómenos. Había madera, luego fuego en la madera y luego ceniza. Pero, decía él, que no podemos afirmar que tengan una conexión de causa y efecto el uno con el otro. Y el concepto de causa es una asociación que realizamos psicológicamente, por lo cual, según ellos, era subjetivo hablar de causalidad, es decir, que las cosas ocurren por una causa que las generó. Por eso, acostumbrarnos cuando vemos la madera y el fuego, nos acostumbramos a ver cuando vemos madera y fuego, inmediatamente aparece la representación de la ceniza. Ahora, estas cosas, queridos oyentes, que parecen un poco profundas, difíciles de comprender y quizás ingenuas, pero nos llevan a conclusiones muy peligrosas. ¿A dónde nos llevó esto? Si la verdad es imposible de conocer, entonces por deducción solo nos queda un camino, el agnosticismo, es decir, la imposibilidad de yo conocer la verdad y de conocer a Dios verdaderamente, y el escepticismo, es decir, yo tengo que dudar de todo porque no tengo una forma real de establecer los principios de la realidad. Y al atacar la ley de la causalidad, es decir, de que hay una causa y efecto, esto deja al hombre sin una explicación de las primeras causas, es decir, Dios mismo se revela a través de su creación como esa causa que produjo ese efecto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una ley de causa y efecto para Dios. Pero si tomamos la línea de pensamiento de estas personas, estamos quitando eso, y al atacar la ley de la causalidad o de la causa y del efecto, nos preguntamos entonces qué base hay para las leyes naturales del universo y para la ciencia. Hume era un ateo escéptico, para el cual la verdad es inalcanzable para la razón. Si la realidad queda disgregada en fenómenos aislados sin conexión alguna, no tienen sentido ni la ciencia ni la filosofía. Por tanto, el racionalismo llegó con Hume a un callejón sin salida. Y ante esta situación, debió lidiar con el problema moral. ¿Cómo vivimos en un mundo sin Dios? Que es a donde nos lleva esa consecuencia. Ahora, la respuesta de Hume fue la siguiente. Bueno, el hombre debe guiarse por su instinto más íntimo.
¿Y cuál es ese instinto? Bueno, en ese caso cada hombre tendría un instinto más íntimo. Y segundo, el ordinario obrar de sus semejantes es otra guía, decía Hume. Es decir, la moral es un relativo que depende de la conducta del momento, y el bien y el mal son el resultado del consenso social y de la conveniencia. Hume escribió lo siguiente: estoy atemorizado y confundido con la soledad en que he sido puesto por mi propia filosofía. Alguien dijo después, el escepticismo en el conocimiento puede ser un juego interesante de jugar, pero no hay manera de que nadie viva sobre la base de este juego. Ni nos ayuda tampoco, querido oyente, a la hora de morir. Una mujer que atendía a Hume en su lecho de muerte observaba cómo él se mostraba contento ante sus amigos que le visitaban y aún mostraba cierta frivolidad, pero cuando estaba solo mostraba una desdichada sombritud. Y declaró que en sus horas de depresión, que había estado buscando la luz toda su vida, pero que estaba ahora en más tinieblas que nunca. Querido oyente, tal es el fin de los que niegan la revelación de Dios y de los que aceptan por fe esta revelación. Vemos las consecuencias funestas cuando el hombre abandona la revelación de Dios y pretende llegar al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea solamente a través de los sentidos, solamente a través de la experiencia, solamente a través de la razón, solamente a través de la materia, ignorando que sin la verdad revelada del Dios que creó los cielos y la tierra, el hombre nunca podrá conocer acerca de este Dios y por consiguiente nunca podrá conocerse bien a sí mismo, pues el hombre es un ser creado y en dependencia de ese Dios. Se necesitó para salir de esta trampa que viniera alguien y replanteara el panorama filosófico, un señor llamado Immanuel Kant, pero eso va a ser el sujeto de nuestro próximo programa. Y hasta entonces, queridos amigos.